una charla muy, pero muy importante de una mujer que es muy dulce, muy hermosa y que es mi esposa. Miren, hasta pega y todo lo que les digo. Así que quiero presentar con ustedes a Noé, ya la escucharon hablar, y la charla que ahora van a ver se llama Ir y Hacer. ¿Ir y qué? Y hacer. Muy bien. Vamos a hacer como los eventos para niños. La llamamos a Noé. ¿Dónde está Noé? Responda a la voz directiva. Sí, mi mentor. Vieron que él me halagó y dijo que yo soy su mentora. Él también es un extraordinario mentor. Uno decide que lo mentoreen. Es una decisión de la voluntad. Dios nos ha dado voluntad y nosotros decidimos ser mentoreados, ¿sí? Quiere decir que uno decide apegarse a gente que nos enseñe, que nos desafíe. Y cuando nosotros nos pusimos de novios, una de las cosas que los dos teníamos como muchas cosas que nos gustaban del otro, que admirábamos mutuamente. Y algo que yo le pedí al Señor es que nunca me faltara eso, de tener motivos para admirar a mi esposo. Así que eso es constantemente ser renovado. Y es, de verdad que es, la aventura se pone más linda cuando uno vive al lado de alguien que uno admira, ¿sí? Y muchas veces dejamos de admirar a alguien cuando lo conocemos de cerca, ¿sí o no? Decimos, mejor lo miro de lejos. En mi caso no. En mi caso yo vivo admirada de su constante desafío a sí mismo. Vamos a ver antes de iniciar la charla que se llama... ¿Se olvidaron? Ir y hacer. Vamos a ver primero un videíto que nos lo compartieron de un ministerio de Oanza. Esto habla de que nosotros podemos nutrirnos de lo que otros tienen y aprender con permiso. Lo usamos porque Cris se contactó con ellos. Ellos son de Venezuela y nos dieron toda la autorización para que lo podamos usar. Y después vamos a ver otro videito que se llama, sí, pegadito. ¿Estamos listos? Muy bien. Hay una solución para alcanzar los vastos e inalcanzables lugares en el mundo. Existe un remedio que dará un tremendo giro al mundo y revolucionará completamente el trabajo de la iglesia. Esto es, apunta hacia abajo, piensa en pequeño, abandónalo todo, vete a tomar una taza de café. Sé que estás pensando, asombroso, ¿por qué no pensé en esto antes? Pero para poder comprender la profundidad de esta afirmación que cambia vidas necesitas más antecedentes. Nuestro Sol es una de los billones de estrellas en el universo, y nuestro mundo es solamente uno de los objetos más pequeños circulando ese Sol. Hay 10.000 especies de árboles y 15.482 diferentes clases de peces. Nuestro planeta es rico y está vivo. Y a pesar de que está entre nuestros mejores esfuerzos explorar las estrellas, ninguna señal de vida ha sido encontrada en ningún otro lugar. Nada. Como ser humano, el mensaje entero de la Biblia, Jesús, la salvación y todo lo demás a lo cual le llamamos el Evangelio, fue escrito para ti y para todo otro ser humano. El único problema es que no todo ser humano ha tenido la oportunidad de escucharlo aún. 6 billones de humanos habitan actualmente en el planeta y viven en él un promedio mundialmente aproximado de 67 años cada uno. De la población total del mundo, aproximadamente 1/3 de ellos ya han tenido acceso al Evangelio debido al lugar donde viven. Al mismo tiempo, 1/3 del mismo nunca han siquiera escuchado el nombre de Jesús en alguna manera que pudiesen responder a ello.
Esto nos da un aproximado de 67 años para poder llegar a cada uno de ellos individualmente, lo cual sería aún más fácil si todos ellos viviesen en tu calle, hablasen tu mismo idioma o fuesen a los mismos campeonatos de fútbol. Para hacer la matemática aún más difícil, hemos considerado aún menos de 67 años para poder alcanzar a las personas. Un dato extraordinario acerca de los humanos es que entre más crecen, los seres humanos tienen la tendencia de volverse más encerrados en sus propios caminos. Esto significa que si alguien cree y sigue a Jesús cuando es un pequeño ser humano, comúnmente seguirá haciéndolo hasta que muera, y por supuesto también después. Por otra parte, si un ser humano no escucha de Jesús mientras es un niño, muy seguramente nunca más lo seguirá. Actualmente solo 15% de las ofrendas mundiales para misiones están dirigidas a la niñez, a pesar de que un 60-80% de las respuestas al Evangelio son hechas por niños. Si seguimos a cada una de las personas sobre la tierra y hacemos una gran fila, 1 de cada 3 sería un niño menor de 15 años de edad. Seríamos más efectivos si exploráramos el porqué de Jesús diciendo el reino pertenece a uno de estos. Nuestro primer reto en la Gran Comisión es el apuntar a una edad más baja. Debemos apuntar más bajo. Está dicho en los Evangelios, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Actualmente alrededor del mundo muchos han visto que existe un rol que los niños y los jóvenes juegan como obreros en la cosecha. El liderazgo no comienza a los 30 años de edad, comienza siendo un niño o un adolescente. Los niños puede hacer que no sepan todo como un adulto, pero al usar su conocimiento del Evangelio y el entusiasmo de la juventud, ellos son capaces de orar, compartir y servir a su manera. Mientras la población humana crece rápidamente alrededor del mundo, existe un gran número involucrado en un profundo incremento de la niñez y una gran decreciente proporción de adultos. La única manera de mantenerse al día con el crecimiento en la niñez es a través de equipar a otros niños para alcanzarlos. Ha sido dicho, estas cosas han sido ocultas a los sabios y entendidos para ser reveladas a pequeños niños. Piensa en pequeño. Cuando miras a la iglesia alrededor de todo el mundo, puedes ver algunas áreas que están bien equipadas, con muchos recursos, y que son relativamente ricas. A pesar de eso, tienen casi ningún crecimiento. Por otro lado, puedes ver algunas otras con gran energía, y que crecen rápidamente a pesar de tener pocas herramientas y ninguna riqueza. Mientras buscamos juntos evangelizar efectivamente, nutrir y equipar a los niños, debemos de estar dispuestos a compartir los recursos libremente y abandonar todo el orgullo de construir imperios y organizaciones para equipar la construcción del reino en el frente de batalla. Lo que sea que haya que abandonar por el bienestar del reino, abandonémoslo todo. Está dicho que el cuerpo es una unidad y que está hecho de muchas partes y que Cristo es la cabeza. Ninguna parte sola puede hacer todo el trabajo. Ninguna parte sola tiene todas las respuestas, los recursos, la creatividad o el mandato para hacerlo todo. Somos un cuerpo. Cuando una parte sufre, todos sufrimos. Para cumplir la gran comisión significa que tenemos que ir a tomarnos una taza de café con la iglesia al otro lado de la calle, hablar con ellos, asociarte con ellos, volverte compañeros de oración con aquellas iglesias que están luchando por sobrevivir alrededor del mundo. Somos parte del mismo cuerpo, estamos en el mismo equipo. Ve y tómate una taza de café. Una gran parte de la gran comisión podrá ser cumplida cuando apuntemos más bajo, pensemos en pequeño, abandonemos todo y vayamos y nos tomemos una taza de café.
Qué bueno por los que hicieron estos videos, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a buscar en San Mateo 28. San Mateo 28. Y vamos a leer desde el versículo 16 al 20, y el título es La Gran Comisión. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Fueron a reunirse con Jesús. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿De qué piensan que dudaban? Si era o no era, porque se acuerdan que ya había muerto y había resucitado, y Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ellos, ¿qué dice la palabra? Que lo veían, pero tenían sus dudas. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué? Cuando les decía que dice que los discípulos se fueron a reunir con Jesús, fueron obedientes, habían quedado en encontrarse en un lugar, como muchas veces nos pasa a nosotros con nuestros líderes o los pastores, ¿sí o no? Quedamos de encontrarnos en un lugar. Jesús había quedado de encontrarse con sus discípulos. Y dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Pero tenían ¿qué? Dudas. Y quiero compartirles esto antes de entrar puramente en la charla. Algo que Dios me habló hace 2 meses. Porque dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado autoridad, o sea, yo tengo autoridad. Dios me permitió hace un tiempito ver que un discípulo que tiene dudas es un discípulo peligroso. ¿Lo repito? Un discípulo que tiene dudas es un discípulo peligroso para hacer la tarea, porque acude, pero tiene dudas. Y dice que Jesús se les acercó. Y yo leía que Jesús había tratado con ellos. Estuvo 3 años tratando bien de cerquita con sus discípulos. No era un discipulado de lejos, de oficina, vía alguna forma internet, personalmente. Sin embargo, ellos, aún viéndolo, todavía dudaban. Nosotros como discípulos, muchas veces, aunque hemos visto muchas cosas de parte de Dios, dudamos, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Como yo, ¿sí o no? Ahora, Jesús, habiendo ya tratado con sus discípulos, ya podría haber dicho: bueno, o sea, todavía, Padre, tienen dudas, si soy, no soy. Les hice tantas cosas con ellos, lo vieron. Ay, Padre, no. Bueno, que ahora vaya un ángel, vaya otro. ¿Saben qué? Jesús se ocupó personalmente de sacarles las dudas. Cuando uno ve que ¿se acuerdan cuando Tomás decía: a ver, muéstrame las manos, ¿sí o no? Jesús, o sea, le dijo, ¿qué le dijo? Tócame. Jesús tuvo un tiempito que aún hasta el último se ocupó de sacarle las dudas. Eso es bien importante, porque cuando un discípulo tiene dudas, comienza a querer caminar, pero en el camino se queda. Un discípulo, para que realmente avance, necesita ser tratado por Jesús.
Y Jesús es completamente extraordinario. ¿Por qué? Porque Él se puso cerca de ellos. ¿Hasta qué? Hasta que les sacó las dudas. Qué bueno es que si nosotros tenemos dudas, y esas dudas muchas veces nos quieren como poner como ese freno, que primero vayamos al Señor, pero que tengamos la libertad y no ocultemos el hablar con nuestros líderes y decir, estoy pasando por esto, tengo estas dudas. ¿Saben por qué? Porque si estamos siendo ordenados constantemente, eso va a permitir que nuestro caminar sea de continuo avance. ¿Se entienden lo que les digo? Jesús es lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque aún habiendo hecho todo lo que hizo, murió en la cruz, o sea, todo eso ellos lo vieron, pero aún así dudaban. ¿Qué hizo Jesús? Se puso cerca de ellos. Díganme si no nos tiene paciencia. Claro que sí. Pero después les dijo, si ustedes ven en Hechos, ahí uno lee cómo Jesús se puso cerca de ellos, se les apareció, hasta les hizo un asadito de unos pececitos, ¿sí o no? Yo estuve con Cris hace un tiempito en Paraná y Cris me llevó a comer al lado de ahí del río un pez así asado, la verdad, una exquisitez. O sea, capaz que Jesús agarró el limoncito, les hizo el pececito, cosa que vieran que realmente Él estaba con ellos, ¿sí o no? Jesús, si vos necesitas decirle, Señor, yo te pido perdón, pero tengo esta duda, Señor, aquí estoy, yo voy al altar, voy a mi altar personal y yo esto lo tengo que arreglar con vos, ¿sí? Y Jesús les dijo que tenían que ir y hacer. Esta charla tiene mucho que ver con el y, ¿sí? Hicimos esta I porque esta I es bien importante. ¿Saben que nosotros tenemos que saber que cuando damos un primer paso, anteriormente debemos estar pensando en dónde vamos a dar el segundo paso? Cuando uno planea algo, es como que uno tiene que saber, a ver, voy a comenzar esto. Es de sabios analizar, a ver, doy este paso, ¿solamente este paso o seguir a otro? Hay otro que seguir, entonces lo voy ya lo voy a planear, ¿sí? No es algo suelto, algo que improvisé, ¿de acuerdo? Por eso es que nosotros decimos, Dios también nos enseñó, que cuando nos ponemos, por ejemplo, de novios, el noviazgo tiene un plazo de vencimiento, ¿sí? Porque si vos te pones de novios, como dice Dante Hebel, es verdad, voy a hacer una salvedad. Puede ser que un noviazgo se rompa, porque en el camino descubriste que no es la perfecta voluntad de Dios. Pero, y él dice que es preferible romper un noviazgo y no luego romper un matrimonio. Pero yo tengo que tener visión, que si yo doy un paso que se llama noviazgo, hay otro paso que le sigue, que es el matrimonio. Que yo no me quedo solamente en el primer paso, eternamente de novio. ¿Vieron algunos novios que son así como que 10 años, 12 años? Y sí, vos decís, ¿y qué proyección tienen? Y ya vamos a ver, te dice, no nos apure, no estamos apurados. O sea, bueno, o sea, el tiempo pasa y nos pasan cosas, ¿sí o no? Como seres humanos tenemos que reconocer eso, que empezamos como a necesitar otra cosa, entonces hay que ser sabios. El noviazgo tiene un plazo de vencimiento. Nosotros siempre aconsejamos que no se pasen de así 4, 5, 6 años de novio, porque al fin y al cabo, o sea, si Dios te dirige en un paso, es que Dios está pensando en un próximo paso, ¿sí? Si vos vas a tener hijos, estás inmediatamente pensando en cómo, como mamá y como papá que está al lado, cómo te vas a cuidar, qué controles vas a hacer. Si estás pensando en tener hijos, vos también estás pensando, tu hijo no es que está ahí 2 años, 3 años en la panza, pobre las mamás, ¿sí o no? O sea, por favor, sobre todo cuando son bebés grandotes, voy a decir, por favor, ya quiero que me lo saquen. O sea, todo tiene una cuestión de un próximo paso, ¿sí o no? El pastor nos contaba ayer que él nació con 5 kilitos nada más. O sea, 5.000 gramitos. O sea, nada. Ay, Jesús, decía yo.
Entonces, la mamá habrá dicho, por favor, Jesús, que nazca, o sea, por favor, ya, ¿sí o no? Entonces, pero cuando uno está en la gestación de hijos, uno está pensando, bueno, a ver, ¿qué ropita le vamos a comprar? ¿A dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Sí o no? O sea, un espacio en la casa tenemos que hacerle a ese nuevo integrante en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces anhelamos ver crecimiento, que Dios nos dé un equipo, ¿sí o no? Cuando uno ve a un pastor o una pastora como los que nosotros tenemos acá, y uno dice, qué hermoso. Yo hoy los miraba al equipo de adoración y yo decía, ay Señor, qué hermoso es ver equipos, qué hermoso es ver que cada uno está así como uno los va viendo como que ya caminan con pasos firmes y uno ve que el Señor se refleja en ellos y uno dice, ay, qué hermoso, porque los hijos son el reflejo de los padres. Y uno dice, wow. Y cuando uno ve gente con equipos y ven que ayudan, que rodean, que están ahí, a uno díganme si no le da ganas de tener equipo. ¿Cuántos dicen sí, qué lindo, sí o no? Bueno, ¿saben qué? El deseo de tener equipo es el deseo de Dios puesto en tu corazón. Porque Dios, cuando lo mandó a Jesús podría haber usado su poder sobrenatural y no necesitar gente que le esté ayudando. Sí, él tenía todo el poder, ¿se entiende? Pero él no hizo uso de ese poder sobrenatural. Él dice que se vació de sí mismo y tomó naturaleza humana, se hizo como nosotros. ¿Saben para qué? Para demostrarnos que sí se puede. ¿Sí? Digan, sí se puede. Sí se puede. Jesús se rodeó de gente, de distintas clases sociales, con distinta preparación, con distinto vocabulario, con distinto todo. Y él supo que si él venía a la tierra, su próximo paso no solamente era todo el entrenamiento que le dieron sus padres, sino que cuando él comenzara su ministerio, él supo que dio el paso de bautizarse, el Espíritu Santo se derramó sobre él, pero el segundo paso, ¿qué fue? Comenzar a andar, ¿sí? No dentro de las sinagogas, no dentro de como que ya estaban supuestamente los que creían en Dios, los que sabían la palabra, se fue, como quien dice, al campo, donde está la acción. ¿Y qué hizo? Se buscó, se ganó, ¿a quién? A los que luego iban a ser su equipo, ¿sí o no? Entonces, nosotros ahí vemos que necesitamos tener una mentalidad de proceso, ¿sí? Que si nosotros queremos, ¿saben por qué yo decía? Si uno quiere tener hijos y sos normal, o sea, vas a pensar en que tu hijo le tenés que comprar las cositas, ¿sí o no? Que va a necesitar. Entonces, yo estoy pensando no solamente cuando mi hijo nazca, ¿en qué estoy pensando? En el crecimiento de ese hijo. Pero fíjense que muchas veces en lo que es en lo espiritual, a veces pensamos que es solamente tener hijos. Entonces, hacemos campañas evangelísticas, ponemos mucho esfuerzo en el ganar, en hacer lo que sea necesario para ganar a otros para Cristo, para que vengan a los pies de Cristo. Pero no estamos planeando el segundo paso, que es el cuidado. Que yo sé que un bebé nace y un bebé va a necesitarte las 24 horas del día. A veces te dan 3 horitas de descanso cuando duermen, ¿vieron? Pero los bebés cuando están pequeñitos y los niños cuando son pequeñitos necesitan del adulto, ¿sí o no? Se supone que el adulto es el maduro y el que va a saber que ese bebé tiene hambre, y como tiene hambre hay que darle de comer, y que le di, ya le di 2 veces al día. Te faltan muchas todavía, te faltan como 8 veces más. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que si ustedes ven esos banners que están allá, que son los 4 pasos que nosotros hablamos en el libro Pequeños Gigantes, el primer paso que dice, evangelismo, o sea, el poder llevarles a Cristo, pero inmediatamente hay un segundo paso que es el cuidado, y ahí hemos puesto la figura de un pastor que lleva cargando a su ovejita. ¿Sabes qué?
un primer paso tiene que inmediatamente tener planeado un segundo paso. ¿Se entiende? O sea, no podemos ser... no podemos ser como que ilusos de decir, o sea, qué bueno, oro por la gente, salgo con el equipo, y no estar pensando qué vamos a hacer luego que esos niños, adolescentes, jóvenes o adultos, ancianos, el que sea, le dijo sí a Cristo. Cuando le dijo sí a Cristo, no es un día de crecimiento. ¿Saben qué es? Es un día de nacimiento. O sea, cuando una criatura nace, no es día de crecimiento. O sea, ahí va a comenzar su crecimiento, pero es día de nacimiento. Y si no estamos preparados para cuidarlos, ¿qué va a pasar? Se muere. Y en eso, si nosotros queremos ver una generación para Dios, una generación que permanezca en Dios, que eche raíces firmes en Dios, vos tenés que estar pensando, yo me comprometo a venir al evangelismo, a venir a invasión de amor, a venir a lo que Dios nos entregue como estrategia. Vos tenés que estar pensando, yo voy a ser responsable. ¿Responsable de qué, Noé? Voy a ser responsable del cuidado de esa persona que nace. Nosotros necesitamos mudar la mentalidad de eventos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cambiar la idea, entender que si solamente trabajamos para un evento, vamos a hacer un ejemplo. Hemos trabajado todo un mes, hemos ayunado, hemos orado, nos hemos reunido como equipo y hemos preparado un excelente servicio para niños. Y hemos invitado a muchos chicos nuevos y vienen acá, ¿cierto? Alguien hace el llamado al altar, los niños pasan, reciben a Cristo. Si yo al niño nuevo que vino, no sé dónde vive, no sé qué necesita, si no sé nada, luego, ¿por quién oro? Señor, bendecilos a todos los que vinieron en el nombre de Jesús, amén, chao, cada uno en su casa. ¿Creen que funcionará así? No funciona así. Tenemos que abrir nuestros ojos a esa realidad. No es muy complicado lo que estoy diciendo, ¿eh? Alguien me dijo hace un rato, y para mí es un halago, ustedes son súper entendibles, me dijeron, son sencillos, y la verdad que así queremos ser, que podamos ser claros en lo que les queremos decir. O sea, si el niño inmediatamente de que vino acá a recibir a Cristo, le dijo sí a Cristo, de las tinieblas fue pasado a luz, y luego de salir a la luz, de haber pasado por el canal de parto, con todo el trabajo que hicimos, si después ese chico no sabe a dónde va a venir, ahí hemos perdido. Quiere decir que fue una mentalidad de evento, porque yo le tengo que decir al nene, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, te voy a ir a buscar, porque acá nos vamos a reunir de nuevo. Ya no va a ser el mismo evento, pero va a ser un evento preparado para que ese niño o ese nuevo creyente tenga un lugar donde pueda crecer, ¿se entiende? Pero díganme si muchas veces no nos desgastamos tanto en un evento y no tenemos programado cómo vamos a seguir, ¿sí o no? Es como que decimos, bueno, ya se verá lo que vamos a hacer. O sea, yo tengo que, si bien nos unimos todos para un gran evento, tal vez estuvo toda la banda de música, hubo gente que no trabaja en el ministerio para niños, pero vino a participar en una obra de teatro, vino a servir, vino a cuidar niños, vino a hacer seguridad, porque saben que cuando uno trabaja con niños se necesitan de muchas manos. A veces va a haber gente que tal vez uno dice, es que yo no quiero trabajar específicamente con niños. Pero hay gente, miren, yo les voy a contar una cosa. Nosotros en nuestra congregación teníamos a un hombre que era como el sucesor de Goliat. Literalmente, Tony, ¿dónde estás, Tony? Sos un pururú al lado de nuestro Tony cordobés. Sinceramente, no sé, llegaba casi a... y no era gordo, pero era proporcional al tamaño que tenía. Yo no sé, calzaba como el 60 más o menos, porque él venía, ¿viste? Entonces, ¿qué? Los equipos, él solito, o sea, los llevaba así como que vos llevas una florcita ahí, o sea, entonces, él decía, no, o sea, yo con niños, pero ¿saben qué hicimos nosotros? ¡Ting!
cuando teníamos eventos para niños, por ejemplo, en un club que había 800 chicos, ¿vos qué necesitas? Seguridad, ¿sí o no? Nunca te falta el que, como mi hijo, se te mete, los niños son así, yo lo tenía acá, de verdad, pero ahora está en otra esquina. Entonces, nosotros decíamos a este sucesor de Goliat, pero cristiano, no te duermas, le decíamos, y él nos ayudaba con, ¿qué creen? Con la seguridad, él estaba en la puerta. Entonces, cuando los nenes venían así, esos que quieren hacer la suya, iban corriendo para la puerta y el maestro iba por detrás y él decía... O sea, los chiquitos se volvían, claro. Entonces, hay que ser inteligente. En el reino de Dios hay lugar para todos. Digan para todos. Bueno, entonces, si hay lugar para todo, vos tenés que ser vivo. Hay gente, tal vez una abuela te diga, no, hijo, yo ya no estoy para que los chiquitos se me suban encima y no tengo la energía, pero tal vez es una excelente servidora y te puede ayudar a servirles una merienda, a servirles algo, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que aprender a tener mentalidad de reino, no mentalidad de casita, como que yo hago la mía, yo puedo solo, porque si tenemos esa mentalidad, por eso es que no progresamos, por eso es que muchas veces tenemos nacimientos, pero no tenemos crecimiento. Para tener crecimiento es muy necesario que si das un primer paso, estés pensando en ¿qué? En un segundo paso, y lo planees bien. O sea, yo para la próxima, hoy este sábado es 24, para el próximo sábado 31, a ver, ¿quién va a estar dando la clase? ¿Quién se preparó en la semana? ¿Quién no va a venir, disculpen la expresión, con la lengua afuera a ver qué pasaje de la Biblia les abre y les da cualquier cosa? No, hemos planeado quién va a hacer cada parte, ¿se entiende? Esa mentalidad es la que va a permitir que no se nos mueran nuestros hijos en el camino, ¿sí? Si tenemos mentalidad de evento, en poco tiempo desaparecemos. Necesitamos tener una mentalidad de proceso, que vos te involucrás en algo y ahí hay un proceso, incluidos nosotros mismos. Nosotros mismos estamos en un proceso. ¿Saben cuál proceso? El proceso de un constante crecimiento. Porque si vos decís, yo hace un montón que vengo, yo hace un montón que conozco a Cristo, yo hace un montón, o sea, ese montón a veces hace que perdamos de hacer las cosas vitales que nos hacen ser productivos. Nosotros con Cris vamos a nuestra célula de discipulado cada martes. Nuestros líderes nos dicen, a ver, nos toman el versículo de la semana, nos dicen, a ver, Cris, hiciste tu devocional, has hecho tu altar personal, Noé y a cada uno. Han hecho el altar familiar, se han reunido como familia. Y uno puede decir, ¿qué le importa? ¿Ay, qué se mete en mi vida? O sea, ¿qué se piensa? ¿Saben qué? Es como si tu papá y tu mamá, vos ya sos grande y no le importa si en la heladera hay o no hay para comer. Y si vos comes, no comes, le da igual, no te pregunta nada. Díganme si los papás y las mamás, aunque somos grandes, a veces aún casados, dicen, hijo, ¿comiste hoy? ¿Qué comiste, sí o no? Mi mamá me corrigió en una oportunidad. Yo andaba tan acelerada que yo todo comía parada. Y mi mamá me decía, y mi mamá cocina tan rico, y dice, ¿por qué comes parada? ¿Por qué te sentás a comer? Yo, pura mami, tengo que ir allá, me tengo que ir allá. Y me dice, pero si es lo mismo, o sea, sentate a comer. A veces necesitamos que nuestros padres espirituales nos digan, hijo, ¿por qué comes a las apuradas? Ay, leo un versiculito del día porque no leí nada, uy, qué vergüenza, a ver qué hay para leer, y me voy corriendo. O sea, yo ya comí la semana pasada, ya leí los capítulos, hice el devocional, si no lo hago hoy, ¿qué hace? Por eso es necesario que nosotros tengamos una mentalidad de proceso. Necesitamos entender que mientras tengamos vida, estamos creciendo. O sea, y si es verdad que vos podés dejar de crecer en estatura, amén, si dejamos de crecer en anchura, solamente en la anchura del amor de Dios, nos tenemos que cuidar también. Pero
necesitamos nutrirnos, ¿sí o no? Alguien que no se nutre, alguien que no se alimenta, es una persona que en algún momento, apenas cualquier virus que viene, cualquier cosa que viene, te saca de escena, ¿sí o no? Te sentís débil, no tenés fuerzas. ¿Por qué hago esta aclaración? En algún momento Cris creo que lo va a decir en su charla, pero para hacer discípulos, ¿cuántos quieren hacer discípulos? Y ver que crecen, que permanecen, que van dando frutos, que juntos hacen la tarea. ¿Cuántos quieren ver eso? ¿Saben qué? Amén quiere decir así sea. Para que así sea, vos y yo primero tenemos que ser discípulos. Si yo no tengo mentalidad de discípulo, no tengo mentalidad de discipular, entonces no puedo pretender que otros que yo quiero discipular me respondan. Ay, es que yo no sé por qué anda tan flojito. Yo le enseño a hacer, le doy una palabra, le comparto, pero no hace nada, no hace nada. ¿Y por casa cómo andamos? Oh, yo soy grande. Yo no necesito que mi papá me estén dando el purecito en la boca. Pero ¿saben qué? La gente no hace lo que nosotros decimos. La gente hace lo que ve que nosotros hacemos. No me ven en mi casa, no es. Porque nosotros somos contestadores, ¿eh? Tal vez no con la boca, pero con la actitud sí. No me ven en mi casa, lo perciben en el espíritu. Se dan cuenta. Y si nosotros queremos discipular a otros, ¿saben qué? Jesús no los envió en el primer añito. No es como que los tomó y ahí no vayan, muchachos. Se tomó tiempo, ¿para qué? Para que establecer en ellos una mentalidad de reino. O sea, lo que nosotros necesitamos mudar, ¿saben qué es? Es nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Por eso tantas veces vieron que Jesús les hablaba parábolas y les decía, porque el reino de Dios se compara con, ¿sí o no? Porque la mentalidad que nosotros tenemos cuando no habita Cristo es una mentalidad a nuestra cultura, a nuestra manera de pensar, a la familia donde fuimos enseñados, donde crecimos. Y nosotros necesitamos que Dios trabaje en nuestra mentalidad. Porque como pensamos, así somos, ¿sí o no? Como yo pienso, así soy. Entonces, Jesús les dijo, vayan y hagan. ¿Saben que una mentalidad que por ahí nosotros tenemos con el crecimiento es que la gente va a venir, que los niños van a venir? Hay lugares donde los niños siempre vienen, ¿sí? Porque vieron que los niños son como que, como más, yo digo que como ellos hacen menos tiempo que vinieron desde el cielo, son nacidos en la eternidad de Dios, entonces están como más sensibles todavía a la voz del Espíritu. Nosotros los adultos de como que ya nos vamos como endureciendo un poco más, pero ellos como hace menos tiempo que vienen de haber estado con el Padre, cuando se les da una palabra, pronto reciben. Ahora, la Biblia dice, Jesús dijo, vayan. O sea, no les dijo, pónganse en una montañita y digan a la gente, vengan, el que quiere ser discípulo, venga. Jesús podría haber hecho eso, en vez de haberse cansado, porque era igual que nosotros, haberse cansado con las hojotas, que le entraba la arena, que le sacaba ampolla, que le hacía calor y todo eso. Jair me dijo que cuando hacen las coreos en los campamentos, hace un calor, dice, donde nosotros hacemos las danzas. Dice, y Jesús también podría haber dicho, o sea, qué calor que hace para caminar haciendo esta tarea. Pero lo hizo, salió. Saben que Jesús es nuestro máximo ejemplo. ¿Por qué? Porque Él lo dejó todo del cielo. ¿Para qué? Para entrar en un estuche completamente humano. ¿Para qué? Para mostrarnos que sí se puede, que nosotros, si nos salimos de nuestro conformismo, que si nos salimos de nuestra comodidad, es que sí vamos a poder ver que Dios nos escogió. No es que nosotros le decimos, ay, sí, Dios, contame para tu gran comisión. Soy tan importante, algunos hasta nos creemos imprescindibles. Quiero que hoy te recuerdes que Dios te escogió, Dios te ha aceptado para la visión. Es Dios el que te ha dicho, estás listo, te estoy llamando. Pero ¿saben qué?
tenemos que mudar la mentalidad. No esperar que la gente venga. Yo me tengo que mover, yo tengo que salir, porque Jesús fue lo que hizo. Jesús salió, se metió entre nosotros, se hizo como nosotros. Por eso es que pudo ganarnos. Si vos los querés ganar, te tenés que meter entre ellos. O sea, no podemos ser personas que estamos... Claro que es bueno que preparemos la casa, pero vos puedes preparar la casa, pero si no saliste a buscarlos, están afuera. Los que necesitan ser ganados para Cristo están afuera. Los niños están en las plazas, están en las casas. Por eso es que nosotros necesitamos salir. ¿Se acuerdan que en el 2000, cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿2001? Bueno, saben que se dice que ese día murieron aproximadamente 3.000 personas. Eso es lo que se reporta. Pero lo que no se reporta es que cuántos niños menores a 5 años murieron ese mismo día. ¿Saben que ese mismo día murieron alrededor del mundo, por estadísticas mundiales, más de 30.000 niños por abortos, por accidentes, por hambres? Esa fue la realidad de ese día. Pero vieron que muchas veces de esas cosas no se hablan. Se hablan de muchas cosas, que cae la bolsa, que caen las torres, que caen muchas cosas. Pero no se habla de la cantidad de niños que se están muriendo delante de nuestros ojos, pero que nosotros no lo estamos viendo. Saben que nosotros muchas veces con ellos no cumplimos la gran comisión, sino que cumplimos la gran omisión. Porque pensamos que Jesús, cuando dijo vayan y hagan discípulos, no los incluyó a los niños. Quiero decirles que sí, que Jesús sí, cuando dijo vayan y hagan discípulos, quiere decir que si un niño es ganado para Cristo, el Evangelio llegó a su vida, ese niño está listo para ser discipulado. ¿Cómo hacerlo? Porque muchas veces decimos, sí, bueno, es fácil leerlo, pero acá no dice cómo se hace. Nosotros les hemos traído material para que ustedes puedan ver el cómo se hace. Ahora, quiero decirles que es un proceso. Que si vos pensás que vas a tener discípulos en 3 meses, y yo te tengo que decir, te estás mintiendo. ¿Por qué? Porque para que se convierta en un discípulo, hay que trabajar, hay que ponerse al lado de él y hay que ser constante, porque muchas veces como los niños vienen, ¿saben qué hacemos nosotros? Los esperamos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visitado su hogar? ¿Cuántos de nosotros conocemos la realidad donde ellos viven? ¿Cuántos de nosotros conocemos los padres, los padrastros y las situaciones? A veces lo conocemos porque el niño nos lo contó, porque los niños son bien abiertos, ellos te cuentan lo que les pasa, ¿sí? Pero nosotros, ¿cuándo hemos ido a presentarnos delante de los padres y le hemos dicho, mire papá, mire mamá, yo soy la maestra o el maestro, porque quiero decirte que el hacer discípulos con niños no es tarea de solamente las mujeres, es necesario que se alisten en la fila hombres de Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes necesitan que haya hombres, no afeminados, no que quieran ser igual que las mujeres. Necesitamos hombres de Dios, muchachos de Dios. Los niños que cuando vos le preguntas algo te dicen, ay, yo quiero ser como él, yo quiero ser, ¿sí o no? Ellos quieren ser grandes, nosotros grandes decimos, no, mi amor, estás bien así, nosotros queremos ser chicos, ¿sí o no? Pero ellos quieren ser grandes. Qué bueno que haya varones, bien varones de Dios, que se paren, que les ministren la palabra, que no solamente vean mujeres. Necesitamos hombres de Dios ministrando a los niños. Pero ¿saben qué? Qué bueno que nosotros podamos ir y presentarnos y que nos conozcan. Muchos niños vienen por años y los padres no vienen, ¿sí o no? ¿O pasa en Córdoba solamente? ¿Acá también? Vienen los niños y los papás no. Pero ¿saben qué? Porque muchas veces nos decimos, bueno,
Yo lleno mi planillita, uy, qué buena asistencia que tengo yo. Es fiel, allá en Córdoba decimos fielazo. Fielazo, no falta nunca. Tiene unos problemas, pero es fielazo, viene siempre. Pero nosotros nos hemos metido en su mundo. Alguna vez le dijimos, Tomasito, hoy voy a ir a tu casa, ¿sabes? Y tal vez aunque sea incómodo, porque cuando vos llegues a la casa hay gritos, hay música que no se deja escuchar el uno con el otro, hay situaciones que vos decís, con razón Tomás en mi clase es así. Con razón Tomás a veces le cuesta recibir. Pero ¿saben qué? Somos nosotros los que necesitamos que Dios nos transforme nuestra manera de pensar. Somos nosotros los que necesitamos ir a donde ellos están. Leímos que de un gran evangelista del siglo XIX, no sé cómo se pronuncia, por eso siempre decimos el apellido, Moody, se escribe como Darwin Moody, fue un gran evangelista. En una oportunidad, cuando volvió de su campaña, la esposa le dijo, ¿y cómo te fue en esta noche? ¿Cuántos se convirtieron? Y Moody dijo, se convirtieron, hay dos y medio. ¿2 y medio? Sí, le dijo, ya sé, dijo la esposa, 2 adultos y un niño, medio, porque le dijo, se convirtieron 2 niños y un adulto. ¿Por qué? Porque un adulto ya tiene como la mitad de su vida ya vivida en Cristo. Pero un niño tiene toda una vida para vivir para Cristo. Entonces, ganar a un niño para Cristo es ganar toda una vida para Dios, ¿sí? Así que digan, yo voy a ganar toda una vida para Dios, porque los voy a ganar desde la niñez. Jesús dijo, vayan y hagan, no esperen servido. A veces, cuando estamos mucho tiempo en la iglesia, es como que, sí, el pastor o nos están hablando de que tengamos equipos. Paulita viene a la iglesia, está dando algunos pasos de crecimiento. ¿No querés ser parte de mi equipo? ¿Y vos no querés ser parte de mi equipo? ¿Y saben a dónde los estamos buscando? Adentro. Y Jesús dijo, vayan y hagan. ¿Saben qué? Puede ser que algunos de los que ya han sido ganados, cuando armemos los equipos, puede ser que Dios te permita que te lo asignen en tu equipo. Pero no estés preocupado por eso. No estés pensando en hacer tu equipo con gente que ya fue ganada. Si Dios te lo permite y tiene mente discipular, porque saben que es más trabajoso con gente que me digan, Paulita, venga, va a trabajar en su equipo. Y Paulita no me reconoce como que yo la voy a discipular. Y Paulita me da más trabajo que otro porque Paulita quiere hacer la suya. Como yo no la gané, como yo no sé ni cuándo cumple años, como yo no sé ni dónde vive, Paulita le entra por acá y le sale por acá lo que yo digo. Ahora, cuando yo los he ganado, cuando yo los he dado a luz, cuando yo he orado por ellos, cuando yo he estado con ellos, te van a reconocer. Entonces, Jesús nos llama a que vayamos y que salgamos. Y hoy vamos a pedirle al Señor, Señor, cambia mi mentalidad. Cambia mi mentalidad primero de comodidad. Porque quiero decirles que fue incómodo para Jesús dejar el cielo. Fue incómodo para Jesús aguantar el calor. Fue incómodo para Jesús cambiar una corona de gloria por una corona